Trabajadoras. ¿Qué nos pasó en este año y medio de Javier Milei? Bueno, un informe súper interesante y está en línea la coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Ana Rameri, a quien agradecemos la posibilidad de conversar un ratito. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde Misiones. Hola, buenas tardes a todos ahí, ¿cómo andan? Muy bien, acá. Tratando, bueno, de contar un poco y de también contextualizar lo que nos está pasando como trabajadores y como Sí, trabajadoras, perdón. ¿no? También nos Sí, estamos perdón, enfermando, sí. nos estamos Sí, enfermando. exactamente, estamos Sí, padeciéndolo ya en el cuerpo sí, directamente. totalmente. Totalmente. Eh, Bueno, Bueno, sí, contanos un poco de algo de lo que venimos como diciendo, precarización laboral, sí. sobreempleo. Bueno, ¿qué nos está pasando a los y Mira, las trabajadoras? nosotros, como vos decías, hacemos regularmente este informe donde intentamos caracterizar de manera lo más profundamente posible las condiciones de la fuerza de trabajo hoy. Y la Ujú, verdad que lo que notamos es que la foto que obtenemos los datos son hasta finalizar el año 2024, es el reflejo de lo que implica tener un programa de gobierno dedicado a la confrontación abierta contra quienes vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Contra ujú, los que tenemos como único patrimonio nuestra fuerza de trabajo. Y decimos la clase, o sea, esa confrontación es contra la clase trabajadora presente, porque a través de la política económica, imagino que ya habrán abordado varias veces, sí. incluso con Claudio, lo que se tiende es a una pulverización del salario y a un estrangulamiento del aparato productivo, de manera tal que lo único que hace este programa de gobierno es destruir incesantemente puestos de trabajo. Por eso es un ataque frontal con la clase trabajadora del presente, pero también decimos con la clase trabajadora pretérita, por decirlo de alguna Ujú, manera, contra quienes vivieron de su fuerza de trabajo, la clase pasiva, nuestros jubilados y jubiladas, que son agredidos todos los miércoles en el Congreso, una ujú. represión brutal, pero además son quienes soportan de manera significativa el ajuste fiscal que viene llevando adelante desde que asumió este gobierno. Y también decimos que es una confrontación abierta contra la clase trabajadora futura, nuestros pibes, nuestras pibas, nuestros jóvenes que tienen las peores tasas de pobreza e indigencia. Más de la mitad de los chicos menores de 18 años están en hogares que están bajo la línea de pobreza, y el 46% de nuestros jóvenes también están en esa situación, y en general son quienes tienen los indicadores más perjudicados, más debilitados en términos del mercado laboral. Ujú. Y efectivamente tenemos que la reforma laboral que se aprobó con la ley base se intenta sellar un régimen de empleo fuertemente flexibilizado y precarizado. Por eso nosotros en nuestro trabajo lo que vemos son varios rasgos, entre ellos, como decíamos, el mercado de trabajo no solo no genera empleos suficientes, sino que condena a una parte creciente de la población a empleos precarios y mal pagos. Ujú. A esto me refiero, como les decía, que lo que notamos es una caída incesante del empleo formal. Tenemos que desde que asumió este gobierno hasta hoy se perdieron casi 200.000 puestos de trabajo formales, y el poquitísimo trabajo que se creó es trabajo monotributo, Ujú. vía la figura del monotributo, que en general, como sabemos, son formas más precarias, son formas en las cuales se encubren relaciones laborales, donde el empleador busca huir del derecho y de las contribuciones patronales y de la tutela laboral. Y en general lo que notamos es que dentro de las categorías ocupacionales que más se están expandiendo, el cuentapropismo tiene un Ujú. rol Claro, preponderante. claro. Exactamente. Y el cuentapropismo no, porque estamos hablando de la forma del trabajo que logró la emancipación y la autonomía de las relaciones de explotación. Todo lo contrario. El cuenta propia hoy es es la nueva forma de la precariedad, podríamos decir. Ujú. Ujú. Porque de hecho es un cuentapropismo de subsistencia,
sus ingresos están un 30% por debajo de lo que es una línea de pobreza para una familia tipo, ¿no? Digamos que se va concentrando en esta nueva forma, que le llamamos la forma factura, ¿no? Porque pasamos de una forma de explotación, que era la forma salario, ¿no? Que se fue degradando, hasta esta nueva forma de explotación, que es la forma factura, que tiene menos derechos, que está más expuesta a los vaivenes del mercado, digamos, y esto es lo que viene creciendo, por supuesto, de manera estructural hace tiempo, ¿no? Eso Sí. quería preguntarte, ¿no? Porque esto tiene una historia. Uno le puede achacar a Milei muchísimo, pero tiene que recordar desde la dictadura, pasando por Menem, de la Rúa, Macri, cada uno aportó su granito o camionada de arena al problema. Sí, absolutamente. Esto tiene que ver con un problema de vieja data, tiene que ver con incluso prácticas que se dieron hacia el interior del Estado. O sea, el fenómeno de la deslaboralización, de mutar lo que debería ser una relación de trabajo, que debería estar amparada por los convenios colectivos, por las leyes de contrato de trabajo, lo que fue mutándose con el tiempo fue pasar de esa relación reglada y normada a una relación regida por lo que debería ser, lo que se supone es un contrato comercial, como si el trabajador no fuese trabajador y fuese un individuo que vende su capital y vende sus servicios laborales, y es un proveedor de servicios, y por lo tanto se lo considera como si fuera un contratista. Y en definitiva lo que es eso, se trata de un fraude laboral, que efectivamente sí, digamos, hasta la reforma de la ley Bases, el trabajador podía recurrir a la justicia frente a estos casos, pero a raíz de la incorporación de una nueva figura, que es la figura de los colaboradores, un monotributista puede contratar hasta 5 personas de manera de considerarlos colaboradores sin necesidad de inscribirlos como corresponde en una relación de trabajo. Entonces, lo que entiendo que viene a hacer este gobierno es asellar esas prácticas, a ponerle un candado, a evitar que el trabajador pueda recurrir a la justicia e invertir esa situación, pero en definitiva sí, esto es una flexibilización que se venía dando, una reforma laboral de hecho, podemos decir que se venía dando en el mercado de trabajo, pero que efectivamente en este gobierno se recrudece y se intenta cristalizar, entiendo yo, e institucionalizar a través de la reforma laboral, que ya fue aprobada a través de la ley Bases, pero ahora busca ser materializada, ¿no? Sabemos que una de los puntos importantes en el acuerdo con el FMI tiene que ver con la posibilidad de materializar lo más rápido posible todos los puntos de la reforma laboral. Ana, el informe también da cuenta de otras cuestiones que son como muy palpables en la cotidianidad. La cantidad de trabajadores que están obligados a buscar otra fuente de ingreso, el pluriempleo como plantean, la sobrecarga laboral, la cantidad de horas y esas imágenes que estamos viendo más cotidianamente, no sé, jubilados y jubiladas que se ven obligados de nuevo a buscar formas de trabajo, es decir, una postal cada vez más compleja. Sí, totalmente. Bueno, efectivamente hay varias postales, como vos decís, gente jubilada y jubilado cuyo deterioro del haber mínimo no les deja otra opción que buscar, si no tienen una ayuda familiar, buscar algún empleo. Mismo también los jóvenes que salen a recomponer ingresos en sus hogares frente a una caída salarial y de ingresos, de los distintos ingresos populares, que es realmente impresionante. Pensemos que desde el 2017 hasta esta parte el ingreso promedio de los ocupados cayó un 30%. Realmente es una debacle del salario en la Argentina. Y bueno, efectivamente los hogares no se quedan de brazos cruzados viendo cómo se le derrumba la vida. A ellos le oponen
distintas estrategias de resistencia para la vida, ¿no? Diversas, encontramos el endeudamiento, que es cada vez más extensivo, el desahorro de los pequeños patrimonios, pero una de ellas, y como vos decías, Alicia, que notamos que ha crecido de manera sostenida y que hoy está en niveles récord, es el pluriempleo. Esto es, el pluriempleo es los ocupados que tienen más de un empleo. Y si bien viene creciendo sistemáticamente, por lo menos desde nosotros lo venimos midiendo, que es desde el 2016 a esta parte, salvo obviamente el paréntesis de la pandemia, que ahí se detuvo, pero hoy estamos en un máximo histórico donde el 12,4 de los ocupados son pluriempleados. Estamos hablando de casi 2,5 millones de ocupados que tienen más de un empleo. Si a esto le sumamos 3,5 millones de ocupados que, a pesar que no tienen más de un empleo, están buscando, o sea, están presionando activamente en el mercado laboral para encontrar otro trabajo, porque efectivamente no les alcanza los ingresos que disponen con el salario que tienen. Tenemos que son 6 millones de personas que están en esta hiperactividad, o buscando un empleo, o trabajando más y demás. Pero efectivamente también lo que se ve más allá del pluriempleo es el aumento de horas trabajadas. O sea, si tengas una jornada laboral, tenés que salir a trabajar. Bueno, hemos visto los posteos de Caputo festejando este pseudo aumento que le daba del RIPTE, que es el salario de los registrados, pero que no, lo que ocultaba ese número es que era que efectivamente si había aumentado un poco el salario, era porque había aumentado mucho más las horas trabajadas detrás de ese salario. Exacto. Entonces, lo que tenemos hoy es un porcentaje de sobreocupación, nuevamente, como les decía, récord. El 30% de los ocupados realizan sobrejornadas laborales. ¿A qué se le considera una sobrejornada laboral? A los que hacen por arriba de 45 horas semanales. Y estamos hablando de 6 millones de personas que trabajan en promedio entre 9 y 11 horas, de los cuales un número que no es menor, que son casi 1 millón de personas, llega a trabajar entre 13 y 16 horas. Entonces estamos hablando del regreso de las jornadas laborales del siglo XIX. Por supuesto que acá debe tener alguna incidencia importante recurrir, ¿no?, a estos nuevos empleos vinculados a las plataformas digitales, a los delivery, a través de, bueno, las plataformas de reparto de comida que ya conocemos, o de transporte, como Uber y demás. Claro. Escuchábamos el otro día el testimonio de un chofer de colectivo de transporte urbano de pasajeros que terminaba su jornada laboral, que de 8 a 10 horas, además hacía de Uber. Quería consultarte esto. Nosotros aquí en Misiones estamos en una cuña fronteriza al lado de Paraguay, al lado de Brasil, y tenemos los datos también de Chile, ¿no? Un jubilado en Chile no es jubilado real porque cobra una mínima pensión dentro de los sistemas ya conocidos privatizados de jubilación y tiene que seguir trabajando. En Paraguay la relación todavía es mucho peor porque en más de un caso no tiene ni siquiera una jubilación, es decir, una asistenta, un sustento que provenga del Estado. Y en Brasil las cosas son también complejas. Éramos como una isla y estamos dejando de serlo. Sí. No, es que yo creo que los modelos son estos. Lamentablemente es la búsqueda de esta política de Estado, es a la desintegración de lo que nos quedaba de un modelo de bienestar que, por supuesto, venía en crisis y que tenía que adaptarse a la nueva configuración de un mercado de trabajo que, como venimos diciendo, estructuralmente ya tenía cada vez menos población en condiciones de formalidad, y en todo caso había que repensar cuáles eran las instituciones que podían continuar garantizando ingresos a la población, más allá de su vínculo con la formalidad o la informalidad. Lo que se hace frente a esta crisis de los sistemas de seguridad social, de financiamiento, etcétera, es directamente pegar el giro flexibilizador, es directamente pegar el giro de la exclusión y de la privatización de los sistemas de protección que nos quedan. Ana, y el informe también
echa luz sobre algunas de las cosas que aparecen y que suele plantear el gobierno nacional, que refuerza los ingresos de las personas que están como más vulnerables, decían, ¿no? Entonces te refuerza la UH, refuerza algunos planes y demás, y ustedes ahí dan cuenta de lo poco que impacta, o sea, la gran cantidad de gente que queda excluido también de eso. Sí, exacto, porque es cierto que lo que hizo este gobierno cuando asumió fue aumentar tanto la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, se focalizó ahí, pero no olvidemos que mientras tanto desmanteló todo lo que tiene que ver con la ayuda de alimentos a los comedores comunitarios, escolares y demás, o sea que se encargó efectivamente de reforzar ciertas transferencias, especialmente a la población infanto-juvenil, que la verdad que hoy no podemos decir que es la privilegiada, pero para nada, a los ojos de lo que está ocurriendo con el Hospital Garrahan y muchísimos otras cuestiones más, pero la dirección o el direccionamiento de la política social se centró sobre todo en lo que tiene que ver con política de ingreso en este grupo etario, y sin embargo hizo reducir y cayó y ahí concentró el ajuste en términos de política social bastante fuerte en todo lo que tiene que ver con los programas que estaban destinados a los jóvenes vulnerables y a los adultos en situaciones de informalidad. Por eso el potenciar trabajo cayó un 60%. La inversión social en el potenciar trabajo, que lo reconfiguró en 2 programas que encima tienen una fecha de vencimiento porque van a tener un alcance hasta el 2026 y después veremos. Es dudoso que este gobierno los prorrogue, o sea que está directamente en crisis terminal, pero también el Progresar, que era un programa de becas estudiantiles que funcionaba muy bien para una población juvenil que necesita justamente formarse y calificarse, también cayó en torno a un 63%. Pero como vos decís, los hogares tienen múltiples estrategias. Entonces, si a un hogar con chicos vos le reforzás la ayuda directa en la asignación universal y tarjeta alimentar, que por otra parte, paréntesis, esto fue al comienzo, ahora se planchó bastante, o sea que a medida que corre el tiempo eso se va licuando. Pero lo que pasa es que esos padres y esas madres vieron reducir sus ingresos laborales de manera fenomenal, significativa. Entonces, finalmente, el efecto en términos globales de pobreza e indigencia no termina siendo para nada significativo. Bueno, efectivamente, nosotros comparando, veíamos, está bueno para, digamos, ayudar y colaborar para rebatir lo que tiene que ver con el argumento de que lo que falta en la Argentina es la cultura del trabajo, lo que nosotros decimos, la gente trabaja sin parar. Si hay algo que hace la gente permanentemente es trabajar, y lo que notamos en la encuesta permanente de hogares es que efectivamente cuando se les pregunta a los hogares pobres y a los hogares pobres que reciben subsidio del Estado, ¿de qué viven? El 98% responde que vive de su trabajo. Combina, por supuesto, en su canasta de ingresos la ayuda del Estado, pero vive principalmente de los ingresos que logra de su trabajo. Esta figura que ustedes usan, la de recolector de ingresos, es tan interesante para graficar. Nos contaba una militante territorial que claramente con los ingresos que reciben del potenciar, que ahora quedó creo que en 70.000 pesos, no alcanza para absolutamente nada. Entonces terminan buscando... no sé, ir a la feria a vender tal cosa, producen, o sea, con esa plata se convierten en recolectores de ingresos. Es una figura que sirve un montón, porque es la postal que tenemos hoy del trabajador. Si nosotros nos prefigurábamos cuál era la postal del trabajo en la Argentina industrial y nos imaginábamos al obrero de overol con una jornada laboral definida, con un trabajo establecido en un lugar determinado, con una proyección a futuro, ¿no?, de progresión y de ascenso, digamos, en ese mismo lugar de trabajo, lo que hoy tenemos es la figura más parecida a recolectores de ingresos, ¿no? Personas que van teniendo que solapar sus distintas jornadas laborales
distintas estrategias de subsistencia, ¿no? Que van desde incluso las múltiples trabajos, pero también las múltiples actividades extras que realizamos para sobrevivir. A ver, encontrar el precio más bajo, la oferta, todo eso es una actividad de trabajo de subsistencia, obviamente no remunerada, así sea desahorrar, así sea endeudarte. Digamos, hay una serie de cuestiones que lo que hace es que nosotros estemos cada vez más tiempo de nuestras vidas pensando en cómo subsistir, en cómo recolectar ingresos, como decíamos, para poder llegar a fin de mes. Simplemente eso, ¿no? ¿Dónde queda la idea del tiempo libre? Totalmente. El tiempo libre, que es una reivindicación que tenemos que volver a recuperar, ¿no? La soberanía del tiempo, que es algo que claro. Todavía... sí. Es el tiempo de los pobres y de los pobres trabajadores, en este caso. Claro, porque el tiempo de trabajo es más es mayor explotación. Esta intensificación del trabajo es capturada y rentabilizada por algunos. Total. O sea, el tiempo que pasamos nosotros pidiendo un crédito en Mercado Pago, que ahora es mucho más fácil y demás, y después trabajando para devolverlo y devolverlo con una tasa de interés mucho mayor, porque para la economía informal las tasas de intereses de las economías informales es mucho más importante. Bueno, nosotros ahora estamos por sacar un documento donde analizamos cómo creció la rentabilidad en un grupo de empresas de gran tamaño, por lo menos las que tenemos información, porque no todas cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, pero tenemos que la rentabilidad operativa en el último año se duplicó, creció un 141%, mientras la rentabilidad neta, esto es decir, que incluyen las ganancias financieras de los grandes grupos a través de lo que pudieron ganar y lo que vienen ganando con el carry trade, se multiplicó por 4. Entonces, estamos hablando que efectivamente esta intensificación del trabajo se convierte en mayores ganancias para un grupo de actores. Claro. Ana, mil gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo y que te termines de mejorar. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Grande. Hasta luego. Ana Rameri, ella es economista, integra...